Muy bien, entonces, César, la pregunta concisa es, ¿este tipo de actividad, honorarios médicos, es sujeta o es exenta de IVA? Esa sería la gran detonante. Yo digo que es exenta. Ok, perfecto, estás en lo correcto, César. ¿Por qué? Para efectos de IVA, para efectos de IVA, en lo que clasificábamos como las leyes, son actos o actividades. ¿Qué significa? Que como persona física en materia de IVA, vamos a desarrollar un acto o una actividad. ¿Cuál? Honorarios médicos, en la cual implica prestar un servicio independiente personal. Entonces, una vez que identificamos esta opción, yo necesito saber si ese acto o actividad es objeto o no objeto de IVA. Si es objeto, aplica la tasa general, 16%, 8 y 0%. Y tenemos otra condicionante que es exenta, es decir, que es totalmente fuera de IVA, que no queda al alcance de esta ley. Se menciona, pero queda exenta. Entonces, cuando veamos los honorarios médicos a personas morales, la retención de IVA no aplica. ¿Por qué? Porque es exenta de este impuesto. ¿Está claro? Entonces, actualmente nosotros, cuando vamos con el médico y nos emite la factura, solamente ven subtotal, no le ven agregado IVA. ¿Por qué? Porque su actividad es exenta y como le emite a persona física, no va a tener una factura adicionalmente IVA. ¿Duda o pregunta con este planteamiento? Entonces, como ustedes pueden observar, de esta forma es como nosotros vamos inicialmente a controlar determinada información porque al final del día nos sirve para los impuestos. Ahora, estas retenciones en IVA, actos o actividades, en ISR, los ingresos que se perciban. Ahora me voy con Cintia. Cintia, en el caso de ser un médico con honorarios para persona moral, ¿estoy obligado a efectuar la retención de ISR? Que yo sepa tampoco. Ok, aquí vamos a indagar en las leyes, pero también puedo agregar la siguiente información. Observen, en serie y folio, control más, y puedo agregar otra columna, en la cual voy a indicar tipo de persona. Tipo de persona, selecciono mis dos celdas, datos, validación de datos, en forma de lista, y vamos a colocar moral, física. ¿Por qué? Porque cuando elaboremos la factura, podemos nosotros relacionar a qué tipo de persona le estamos emitiendo el comprobante fiscal. Ah, ¿sabes qué? Es una persona moral por la cual observo la factura. ¿Qué creen? Sí aplican las retenciones. En el caso de ser una persona física, si yo le pongo física, obviamente su factura, si aquí yo pongo nuevamente 10,000, observen las fórmulas, el mismo sistema las vuelve a colocar. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Únicamente colocar cero. ¿Por qué? Porque esas retenciones no aplican. Y de esta forma, obviamente, cuando vemos moral, qué retenciones, física y qué retenciones. Entonces, en el caso de honorarios médicos, a una persona moral sí deben de existir esta retención de IVA. ¿Por qué? Si ustedes observan, son ingresos que se perciben de acuerdo a dicha actividad. Entonces, en materia de ISR, tenemos retenciones y esto van a ser clasificados, recuerden, al tipo de régimen. Muy bien. Si aquí yo coloco el tipo de régimen actividad empresarial azul, en actividad empresarial, ¿cuál es el porcentaje de ISR?
en cuanto a retención? Del 10%. Bien, aquí vamos a colocar régimen, actividad empresarial o no es o y profesional. En caso de la retención de ISR, equivalente al 10%. Y si colocamos RECICO, régimen simplificado de confianza, ¿cuál sería ese porcentaje de retención? 1.25. Muy bien, es correcto. Ahora, como lo veíamos en clases anteriores, esta información es muy relevante porque yo necesito saber en qué momento voy a encontrar esta información de las retenciones. ¿Por qué? Porque ahora, un ejemplo, nosotros somos la persona moral. Observamos que la persona física nos emite la factura. Inicialmente veo los montos de retención. Entonces, ¿qué me va a implicar ahora? Que yo necesite realmente conocer cuál es el tipo de régimen que está aplicando. ¿Por qué? Porque de acuerdo a este régimen que va a suceder, que yo necesito conocer realmente, ¿qué cosa? ¿Cuál es el porcentaje que le corresponde? Azul, pregunta. ¿Te has tomado al momento de revisar la factura cuál es el tipo de régimen que se relaciona? ¿El tipo de qué, perdón? De régimen fiscal de la factura que te emite más bien, el régimen fiscal de la persona que te emite la factura. Sí, o sea, que puede ser reciclo o puede ser actividad empresarial. Siempre checo eso. Y de ahí nos basamos para ver qué retención es la que se está aplicando. Ujú. Muy bien. Entonces, si nos damos cuenta, ese tipo de información hoy en día también toma relevancia. ¿Por qué? Porque obviamente, como lo veíamos con Grace, cuando voy a registrar una factura que lleva impuestos sobre hospedaje, ¿qué hago en contabilidad? Hago más específica mi información. Es decir, que lo mismo va a suceder con los comprobantes fiscales. En esos comprobantes fiscales, obviamente, tengo que tomar relevancia en el régimen fiscal de la persona que lo emite. ¿Por qué? Porque sencillamente ese régimen es lo que va a impactar hoy en día, ¿con qué? Con el porcentaje de retención. Entonces, hoy en día, nosotros vemos los comprobantes fiscales y como le comentaba a César, podemos ver únicamente el dígito, la clave. Pero hoy en día, si yo veo 012, 610, 625, realmente no voy a saber a qué se refiere esa terminología. Entonces, ustedes observan en las siguientes diapositivas, dentro de la facturación, recuerden, tenemos todos los regímenes fiscales actualmente. Entonces, esos regímenes fiscales, así como los códigos, las claves del SAT, vamos a encontrar una clave específica. Entonces, ustedes observan regímenes fiscales. Si ustedes observan del lado izquierdo, en la primera columna, viene el régimen, el número. Es el número que siempre voy a encontrar. Después, la descripción. ¿Para qué tipo de persona aplica? Si es persona física o persona moral. Un ejemplo, Grace, si yo te digo, sin ver las diapositivas, si yo te digo 626 en el régimen fiscal, ¿lo ubicas? Perdón, maestro, ¿me hablaba? Sí, Grace, un ejemplo, en los Sí. regímenes fiscales, sin ver las diapositivas, Grace. Cuando yo te No, digo, oye, Grace, el régimen fiscal 626, ¿sabes a qué régimen nos referimos? no, la verdad no. Ok, entonces, ¿qué va a pasar? Observen en pantalla. Normalmente cuando hacemos la facturación, obtengo el régimen fiscal. Recuerden que ese régimen fiscal viene en la constancia que me da el cliente. Ahora, Grace,
el mismo sistema me pide colocar en clave, no en nombre, en clave, el régimen fiscal. Pero Grace, yo te digo, oye, Grace, por favor coloca reciclo. Y tú vas a ver, Grace, que viene listado de los regímenes únicamente con número, que va a ocasionar que la información que tenemos aquí tal vez ya no sea precisa. ¿Por qué? Porque posiblemente yo no conozca todos los regímenes de pie a letra, no conozca su numeración. ¿Estamos de acuerdo, Grace? Sí, Entonces, en una factura, muy importante hoy en día, cuando la llevan a contabilidad, ahora tome la importancia al régimen fiscal. Esto que viene en la columna izquierda, en la primera columna, a esta información. ¿Por qué? Porque hoy en día esto va a ser muy relevante. Porque si ustedes observan, el último régimen que se incorporó, 626, simplificado de confianza. Ahora, Grace, si observas 616, ¿has visto actualmente este régimen en alguna de tus facturas o en algún comprobante fiscal? sí, sí. Ah, sí, sin obligaciones fiscales sí las he visto. Muy bien. Grace, normalmente, ¿por qué crees que haya personas o empresas que emiten la factura con este tipo de régimen? Porque, por ejemplo, los alumnos que ya terminaron su carrera les piden registrarse, pero no tienen obligaciones fiscales. Ujú. Perfecto, Grace, muy buen ejemplo. Es decir, que la persona tal vez requiera su factura, pero no al no contar, tal vez con RFC, o sí, pero nos damos cuenta que ante el SAT no tiene ninguna obligación fiscal. ¿Cuál? Pagar impuestos. ¿Qué significa? Que en su factura vamos a encontrar sin obligaciones fiscales. ¿Y acompañado de qué? Del uso. Observen, dentro de los usos, recuerden la terminología dependiendo la letra, dependiendo el comprobante fiscal. Si ustedes observan, me voy a la siguiente diapositiva. Voy a encontrar sin efectos fiscales. Con la letra S, S01, sin efectos fiscales. Entonces, Grace, ¿qué va a pasar en el momento que una persona física independiente te emita la factura y observes lo siguiente? Nuevamente me regreso al archivo Excel y observes que su régimen de esta persona posiblemente es actividad empresarial o profesional. Me regreso a las diapositivas y vamos a ver ese número. ¿Cuál es ese número? Si ustedes observan actualmente, 612 personas físicas con actividad empresarial y profesional. Ese es el régimen de esta persona física. Entonces, Grace, una vez que identificamos el régimen, que veas en el uso del comprobante fiscal que le puso sin efectos fiscales. Pregunta Grace, para ti es un gasto como empresa, un gasto en el cual tú te puedes acreditar un IVA. Grace, como esta persona se equivocó y le puso sin efectos fiscales, pregunta, ¿crees que podamos acreditarnos ese IVA? Sí, sí lo vamos a acreditar. Bueno, yo sí lo Totalmente seguro. acreditaría. Ujú. Ok. ¿Es nuestro derecho, Grace, acreditarlo? Sí, porque es un gasto, se pagó con medios electrónicos, pero Grace, ¿qué crees? Ahora, para efectos del SAT, vamos a tener una condicional que nos afecta. ¿Cuál? Sin efectos fiscales. ¿Por qué, Grace? Porque el SAT lo va a entender de la siguiente forma. Una factura con los datos correctos, pero cuando vea el uso, ¿qué uso le dieron a este comprobante? Sin ningún efecto. Es decir, que la persona que reciba este comprobante fiscal no va a poder acreditarse el IVA y mucho menos el gasto. Entonces, Grace,
y todo, siempre muy importante, ojo en el régimen y en el uso de ese CFDI hoy en día. ¿Por qué? Porque al momento de presentar los impuestos vamos a afectar este tipo de información. Muy bien. Oiga, maestro, entonces me perdí. Entonces estoy mala en acreditarme el IVA. Es correcto, Grace. ¿Por qué? Porque en un momento, en un futuro, la autoridad puede hacerte una revisión y te va a decir, oye, Grace, de acuerdo a tu DIOT, al pago de tus proveedores, es correcta la información, pero revisé tus facturas y vi el uso del comprobante sin efectos fiscales. ¿Qué crees, Grace? Soy el SAT. A partir de 2022, cuando hice estos cambios, ¿con qué finalidad los hice? Que identifiques tu régimen, me digas a qué régimen perteneces y de acuerdo a ese régimen, qué uso le va a dar la factura a la persona que se la emites. ¿Qué es el uso? Sencillamente, que la puedas acreditar para efectos de impuestos. Acreditar para pagar menor IVA y en el caso de ISR, que tengas una deducción autorizada. Entonces, Grace, si te das cuenta, ¿para qué creé sin efectos fiscales? Para que ningún tipo de persona le pueda dar algún efecto fiscal. Esa es la temática cuando surge Facturación 4.0 a partir del año 2022. No la creé con la finalidad, Grace, de que no tienes RFC, no me solicitaste la factura, sin régimen y sin efectos fiscales, sino que realmente la persona a la que vaya a recibir el comprobante, no le dé ningún efecto. ¿Para qué? Para pagar menor impuesto. ¿Sí va quedando claro, Grace? Yo Sí, tengo una gracias, duda. maestro. Ok, Grace. Adelante, Ilian. Este, ¿Por qué en una factura que es de una persona física tiene que tener la leyenda que dice efectos fiscales al pago? Ah, ese normalmente, Ilian, es ¿cómo te puedo decir? Como un complemento adicional, es decir, que en esa leyenda tú puedes colocar si el pago es de contado, si el pago es de crédito. Ahí únicamente es como un dato informativo, porque realmente lo que va a ser a crédito o de contado es con el método, si es PUE o es PPD. Ok, ya entendí. Gracias. Perfecto. Entonces, como pueden ustedes observar, esta información es la que yo voy a controlar en Excel. Una vez que la voy controlando y le doy mayor entendimiento, puedo observar qué repercusión tengo. Un ejemplo, hoy en día, muchos de nosotros somos asalariados que trabajamos para una empresa, para un patrón. Nuestro régimen fiscal va a ser 625, si ustedes observan. Perdón, ahí me estoy confundiendo. 605, perdón. ¿Qué sueldos y salarios e ingresos asimilados a salarios? ¿Qué va a pasar? Que cuando vayamos a una ferretería, a la gasolinería y le pidamos el comprobante fiscal, ¿qué creen? Nunca nos van a negar, nos los tienen que entregar. Van a colocar mi régimen 605, pero ¿qué creen? En uso del CFDI sin efectos fiscales. ¿Por qué, Grace? Porque de acuerdo a mi régimen, yo no puedo deducir ese tipo de gastos. ¿Cuáles voy a deducir? Únicamente deducciones personales. Deducciones con el cual el SAT ve el uso y que comienzan con esta terminología, la letra D. Todos estos que tenemos aquí en pantalla, de la D1 a la D10. Adelante, Azul. Disculpe, profe, ¿a qué se debe que en el régimen de sueldos y salarios nada más se pueden deducir las personales? Porque no tiene una actividad comercial como tal, ¿verdad? Ujú. Es correcto, Azul. Simplemente porque el ingreso que generas no es o sea, propio en el sentido de que no es de tu propia actividad, sino que estás trabajando para un tercero y de acuerdo a una actividad subordinada generas un ingreso. Pero en esa actividad subordinada, el que te paga te está reteniendo el impuesto y él lo paga a cuenta tuya.
¿Por qué? Porque cuando tú, persona física, presentes tu declaración anual en el próximo abril 2024, vas a identificar que ya la empresa hizo los pagos por ti. Únicamente tu persona me vas a decir si tienes a favor o más sin en cambio tienes que pagarme alguna cantidad. Pero obviamente la autoridad también establece que pues nos da ciertos gastos que sí podemos aplicar. ¿Cuáles? Únicamente las deducciones personales. Sí, sí va quedando claro, Azul. Sí, muy bien. Gracias. Sí. Entonces, ven ahí un poco cómo es lo que realmente vamos a encontrar las leyes, cómo interpretarlo y aplicarlo a lo que realmente requiere la autoridad. Si lo vemos de esta forma, realmente pues sabemos qué es lo que quiere la autoridad y ya no caigo en el punto de, lo sabía que no aplicaba, pero ¿qué creen? Lo hice, ¿no? Simplemente sé que me corresponde y no me corresponde. Entonces, como les indicaba, en el caso de solicitar la factura por gasolina, siendo sueldos y salarios, obviamente el uso va a ser sin efectos fiscales. ¿Por qué? Porque como mi régimen no es una actividad propia mía de generar mi ingreso propio, no tengo deducciones más tipo de gastos. Más sin en cambio, el médico, el contador o el abogado, como tienen su actividad independiente, su propio ingreso, ¿qué creen? La autoridad establece que vas a tener derecho a efectuar estos gastos, estas deducciones autorizadas. Por ejemplo, el combustible. Es indispensable, ¿por qué? Porque tienes un vehículo con el cual pues te transportas, te mueves porque desarrollas tu propia actividad independiente. Muy bien. ¿Duda o pregunta adicional en este apartado? Ninguna, maestro, pero ese material sí no lo puede proporcionar para revisarlo con calma. Ujú. Sí, de hecho, el material que les acabo de compartir, esto lo di en una conferencia prácticamente el año pasado de los aspectos relevantes del por qué hoy en día muchos de nosotros tenemos ciertas repercusiones o ciertos aspectos que como si fuera un vicio de mala fe, ¿no? O sea, caemos. Tal vez lo entendí, pero lo apliqué mal, ¿no? Entonces, aquí lo que les comentaba, ¿para qué nos sirve realmente o tener ese CFDI, ¿no? O sea, ¿por qué es muy importante este CFDI hoy en día? O sea, ¿qué repercusión tiene hoy en día? Por ejemplo, aquí vamos a encontrar lo de los actos o actividades, lo que les especificaba. Observen, aquí tengo actos o actividades que más adelante lo vamos a identificar en la misma ley del impuesto al valor agregado, en el caso de los ingresos, la ley de ISR. ¿Por qué? Porque si ustedes observan en el Código Fiscal, abarca actos o actividades e ingresos que percibes. Para ambos, es el ingreso que obtiene una persona. Únicamente la clasificación, que es un acto, que es una actividad, y para otra ley, qué es un ingreso, ¿no? ¿Por qué se genera ese tipo de ingreso? Entonces, de igual manera, este material es de bastante ayuda. ¿Por qué? Porque ya la información viene muy resumida. Realmente lo utilizamos para entender un poco más el cómo en contabilidad y en impuestos me afecta tener un comprobante fiscal. De igual manera, esta información se las comparto sin ningún problema. Entonces, como pueden analizar este tipo de datos en el comprobante fiscal, es muy importante siempre en contabilidad llevar papeles de trabajo. ¿Por qué? Porque esos papeles de trabajo, ¿qué finalidad tienen? De tener mayor información. Porque posiblemente cuando vaya a mi sistema, ¿qué voy a encontrar en mi sistema? Nombre, RFC, serie folio, tipo de comprobante, fecha de emisión, subtotal, total y nada más. Pero, ¿qué creen? ¿Qué va a pasar en el momento que ustedes requieran saber en el mes, de forma financiera? Pues, ¿cuáles son las facturas que cobramos en el mes? Las que están pendientes, la información de los complementos de pago, los vencimientos de las mismas. ¿Por qué? Porque en Excel vamos a aprender a utilizar cuáles son los formatos condicionales para generar fechas de vencimiento, es decir, que a través de una alerta, cuántos días me faltan, a través de un semáforo, un ejemplo, verde, rojo y amarillo, cuántos días faltan por vencer. ¿Por qué? Porque en Excel es donde podemos
meter toda la información y controlarlo de mejor manera. Entonces, como lo veíamos con el ejemplo de Grace, al momento de desarrollar un gasto, va a depender mucho del criterio de ustedes. Como bien me lo decía Grace, posiblemente ese impuesto, como es un gasto, el ISH, impuesto sobre hospedaje, pues lo puedo sumar al subtotal y registrar gastos de hospedaje 10,500. No hay ningún problema, y está bien. ¿Por qué? Porque al final del día, ¿qué va a pasar? Que es un gasto. Y para otros, obviamente va a ser más necesario establecer un poco más a detalle la información que se está capturando. Entonces, como ustedes pueden observar, este comprobante, muy importante respetar el uso y el régimen fiscal. Ese régimen fiscal, recuerden que va a tomar mucha relevancia. Un ejemplo, Grace. Somos persona física con régimen fiscal de arrendamiento. Vámonos nuevamente a las diapositivas. Listo, Grace. Aquí, si observas, somos persona física y nosotros, nuestra actividad es arrendar casas. Casas con el fin de ser una casa habitación. Entonces, por ejemplo, Grace, de acuerdo a esa actividad y de acuerdo a este listado de régimen, ¿cuál es en el régimen que nosotros podemos tributar? De arrendamiento. Perfecto, muy bien. Ahora, Grace, ya que tenemos nuestro régimen de arrendamiento, Grace, ¿qué crees? Nosotros vamos ante notaría y realizamos un ejemplo, una escrituración. Llevamos un contrato de compraventa con un inquilino para que quede formalizado, quede ante notario este tipo de información, obviamente también ante hay una institución que se encarga también de regular los contratos en materia civil, además de la notaría, pero bueno, específicamente la notaría. Vamos, protocolizamos esa escritura y Grace, obviamente la factura nos va a dar la notaría nos va a dar la factura por el gasto. ¿Estás de acuerdo, Grace? Sí, Ahora, maestro. ahora la gran pregunta, Grace. De acuerdo a los usos, ¿tú le solicitarías gastos en general a tu factura al notario? No, ¿Por qué, Grace? ah, porque me estoy dedicando a eso, ¿no? A rentar la casa, no. Ujú. Es correcto, Grace. Si te das cuenta, tú ya de entrada sabes que tu propia actividad es la renta de casas. ¿Qué puedes tener como gastos autorizados de entrada si le das mantenimiento? Todo lo que tenga que ver con con el mismo inmueble. Pero Sí, Grace, claro. ¿qué va a pasar con el gasto de notaría? Obviamente es un gasto no necesario. ¿Qué va a pasar con ese tipo de gasto, Grace? Si te das cuenta, obviamente los gastos generales no los vamos a aplicar. ¿Qué es lo que va a aplicar al momento de emitir la factura el notario? Va a colocar uso de CFDI sin efectos fiscales. ¿Por qué, Ok. Grace? Porque de acuerdo a tu régimen, ¿qué va a suceder? Pues de acuerdo a tu actividad, es un gasto no necesario. No puedes aplicar ese IVA. No, Entonces, tú sí vas a tener el comprobante, que va a ser el notario, que de entrada él ya va a saber que el uso que le vas a dar tú a ese CFDI es sin efectos fiscales. ¿Por qué? Porque no lo vas a poder acreditar ni deducir. ¿Más claro, ok. Grace? Sí, está muy bien. Entonces, si se dan cuenta, de esa manera es como nosotros vamos clasificando el giro relacionado con el régimen y posteriormente relacionado con el uso de CFDI. Entonces, una vez que tenemos
esta información, aprovechando que tenemos aquí las diapositivas, nos vamos con los actos o actividades. Ahora sí, por favor, Francisco, ¿me ayudas a definir qué son actos o actividades? Sí, claro. Ok. Este, pues sería tal cual la compra de algún bien o un servicio, de igual forma también el otorgar o dar un servicio, o vender un bien o vender un servicio, tienen que ser esas actividades. O sea, son actividades o servicios que yo voy a dar o voy a adquirir y voy a pagar por ellos o voy a cobrar por ellos. Muy bien, perfecto, Francisco. Entonces, dentro de la ley del impuesto al valor agregado, recuerden, primer artículo, ¿quiénes están obligadas al pago de este impuesto? Personas físicas y morales. ¿Cuál es el objeto? Que desarrollen actos o actividades. ¿Cuál es la clasificación de esos actos o actividades? 1. Enajenen bienes. Ilian, ¿qué es lo que viene a tu mente cuando hablamos de enajenen bienes? ¿Venta de los bienes? Es correcto, tal cual, la venta. ¿Por qué? Porque enajenar es un término de vender. Perfecto. Ahora, Azul, observa la fracción 2. Presten servicios independientes. Azul, en impuestos sobre la renta lo maneja como presten servicios profesionales de manera independiente. ¿Por qué crees que esté esa clasificación, Azul? ¿Por qué en impuestos sobre la renta profesional y en IVA únicamente presten servicios independientes? Porque se está refiriendo, bueno, más que nada, pues engloba los honorarios, lo que viene siendo IVA retención. Siento que por eso vine aquí y porque es prestación de un servicio. Por eso dice actos o actividades, porque su actividad es prestar un servicio independiente. Perfecto. Entonces, aquí es donde vamos a comprender un poco más en qué momento aplicar el Código de Comercio o el Código Civil. ¿Por qué? Porque en el caso de IVA nos establece prestar un servicio independiente, tal cual. Y cuando hablamos de una venta, ¿qué es lo que lo va a regir? El Código de Comercio. ¿Por qué? Porque son los actos de compra o venta. Entonces, en el caso de impuestos sobre la renta, nos establece de un servicio profesional independiente. ¿Por qué profesional? Porque ya requieres de un título, de una cédula, por el cual va a amparar que el servicio que tú ofreces ya está regulado y que obviamente al momento de establecerlo existe un contrato, un convenio, porque se está vendiendo este tipo de servicio, por lo cual se va a regular en materia civil, es decir, con el Código Civil. Entonces, si nos damos cuenta, de aquí ya empezamos a desprender la diferencia entre IVA y ESER, que son los impuestos que se pagan a nivel federal y que cada uno, con su respectiva ley, nos dan su propio entendimiento. Entonces, recuerden, IVA, prestar servicio independiente, y ESR, prestar un servicio profesional independiente. Muy bien, tenemos la fracción 3, que es otorgar el uso o goce temporal de bienes, Grace, tal cual el arrendamiento. Y por último tenemos la importación de bienes o servicios, que al final del día son actos o actividades. Muy bien, entonces, como pueden observar, de esta forma es como vamos a entender un poco más cómo funcionan este tipo de leyes. Una vez que conocen y dan un poco más entendimiento a la pirámide de Kelsen, pueden observar que la información ya es un poco más lineal, o sea, ¿a qué camino vamos? Entonces, en nuestras anotaciones, si se dan cuenta, las leyes principales, ISR, IVA, Seguro Social e Infonavit.
Ahora, en Excel, una vez que tengo esta base de datos, yo puedo seguir agregando información. Por ejemplo, Grace, a tu perspectiva, ¿qué más le podemos agregar a esta base de datos? Ah, Mancho, yo le agregaría si es PPD o PUE. Muy bien, ¿qué es lo que tenemos de este lado? El método de pago. Y el régimen, ¿no? Ujú. Es correcto, es decir, que antes de serie y folio podemos agregar el régimen fiscal, control más. Aquí voy a eliminar los datos, borrar todo y voy a poner régimen fiscal. Muy bien, Grace, ¿qué más podemos colocar? Si nos damos... Ta- también puedo colocar el código postal. Ujú. Ok, Puede tener un Por ahí. ejemplo, en caso de franquicias, podemos identificarlas a través del código postal. perfecto, muy bien, aquí código postal. Si se dan cuenta, nuestra tabla va tomando más datos. Por ejemplo, aquí hay información que nosotros podemos ocultar, es decir, que va a estar ahí, pero yo la puedo ocultar. Normalmente, ¿qué hacemos, Grace? Por ejemplo, Grace, si yo quiero ocultar esta columna, que no quiero que esté visible en la tabla, normalmente, ¿qué hacemos en Excel, Grace? La oculto. Es decir, clic derecho y Bueno, pongo ocultar. clic derecho y ocultar ¿Y qué decimos columna. ocultar? ¿Estás de acuerdo? Sí. Pero, Grace, también podemos hacer lo siguiente. Un ejemplo de ese tipo de persona, régimen código postal, lo requiero ocultar. Pero observemos. Una vez que seleccioné las columnas, ahora en el menú, datos. Nuevamente me regreso a la pestaña datos. Ahora, Grace, en datos, del lado derecho tenemos esquema. Ahora, Grace, una vez que identifiqué esquema, tengo un apartado que dice agrupar. Ahora, ¿qué va a suceder